Tina. Bueno, ¿cómo están? La idea es la siguiente. Vamos a hablar un poquito de caja torácica, ¿sí? Para eso vamos a usar esta filmina. Bien. La idea es la siguiente, ¿sí? El tórax es una cavidad. Las cavidades son espacios que contienen, protegen y separan estructuras. ¿Qué va a tener? Una forma cónica, ¿sí? La base inferior, vértice superior, está deprimida en forma anteroposterior. Va a estar formada sus paredes por huesos y estructuras que unen estos huesos, ¿sí? En la parte anterior, ¿qué vamos a tener? El esternón, la región esternocostal, que vamos a ver que es un cartílago, ¿sí? La extremidad anterior de las costillas. En la región lateral, la pared lateral va a estar formada por los arcos costales, ¿sí? Después en la parte posterior vamos a tener, ¿qué cosa? La columna vertebral, que en esta región va a estar formada por las vértebras dorsales o torácicas. La articulación costovertebral, que vamos a ver cómo es, y la extremidad posterior de las costillas, que de ahí nacen las costillas y se van hacia adelante. Ahora lo vamos a ver cuando veamos cómo es el hueso. Entonces, la caja torácica a nivel óseo tiene adelante el esternón, ¿sí? En la parte posterior la columna vertebral y tiene 12 costillas en cada hemitórax. De esas 12 costillas hay algunas que conectan a través del cartílago con el esternón en forma directa, otras que conectan por medio de un cartílago común y otras que quedan flotantes, ¿sí? Bien. Un detalle importante es que los espacios intercostales son más amplios en la cara anterior del tórax. Entonces, vamos a ver acá esto. Tenemos esta vista anterior, tenemos esto que está acá, es el esternón, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo está formado. Manubrio, cuerpo, apófisis o apéndice sifoide, ¿sí? Esta es la clavícula, es un hueso que me va a unir, ¿qué cosa? La escápula con el esternón. Esta es la primera costilla o primer arco costal. Esto que se ve marrón más oscuro acá adelante es el cartílago costal que me une el esternón con el arco costal. Y esto que se ve acá atrás son las vértebras dorsales, atrás del esternón. Se llega a ver un poquitito. Bien. Un detalle importante, tenemos 24 costillas, 12 de cada lado, ¿sí? Se cuentan de arriba hacia abajo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, ¿sí? Décima, undécima, duodécima. Fíjense cómo estas contactan en forma directa y estas contactan mediante este cartílago común, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del esternón. El esternón es un hueso impar, medio, plano. O sea, y uno está en el medio, es un hueso plano por sus características, que después vamos a ver cuando veamos la parte de osteoartromuscular. Esta es la parte anterior del tórax, ¿sí? En la parte superior tiene un manubrio, que va a estar separado por qué cosa, del cuerpo por el ángulo de Lewis, ángulo que usamos cuando describíamos el mediastino y la división entre el mediastino superior y el mediastino inferior. En la parte inferior tenemos el apéndice o apófisis sifoides, que nos va a servir cuando tengamos que tener un reparo anatómico para realizar el RCP, ¿sí? La cara posterior del esternón se relaciona con el timo, el pericardio, el corazón y los pulmones. Esto es importante conocerlo. Vista anterior, vista lateral. Cada una de estas estructuras me va a permitir articular con cartílago costal, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos la parte del hueso que tenemos, la escotadura yugular, ¿sí? Que es esa que marcamos acá. Después tenemos la escotadura clavicular, primera escotadura esternal, segunda, tercera, cuarta. Este es el ángulo que es ese resalto que nosotros palpamos en la cara anterior, ¿sí? Cuando empezamos a bajar, ese resalto, eso es este ángulo. Después tenemos el cuerpo, ¿sí? Hasta la séptima escotadura costal, que acá se van a insertar, ¿qué cosa? Particular con los cartílagos costales, y después tenemos el apéndice sifoides hacia abajo. Después tenemos las costillas también son huesos planos, ¿sí? Tienen forma, o sea, están dispuestos en forma de arco, ¿sí? Entre la columna vertebral y el esternón. Son 24, 12 de cada lado, se articulan por detrás con las vértebras dorsales. Ahora vamos a ver cómo. Las primeras 7 articulan con el esternón mediante el cartílago costal en forma directa, por eso se denominan verdaderas. Las últimas 5 se denominan falsas, de esas 5, 3 articulan por medio de un cartílago común y las últimas 2 son flotantes de cada lado. Si nosotros miramos una costilla desde una vista inferior, ¿qué vamos a tener? ¿Sí?
Este es un tubérculo, esta es la cabeza, ¿sí? Este es el cuerpo de la costilla. En la cara, perdón, en la cara inferior tiene una escotadura. Esta escotadura es un canal. Y ese canal me va a servir para llevar el paquete básculo nervioso costal. ¿Por qué me sirve esto? Hay procedimientos en donde yo tengo que punzar y se punza por arriba de la costilla. ¿Por qué? Porque por abajo pasa el paquete básculo nervioso costal. Características especiales de algunas costillas. La primera costilla es muy ancha, corta y está horizontalizada. Es muy fácil de ver y es muy fácil de darnos cuenta que es la primera, ¿sí? Tiene características muy distintas al resto. En la cara superior se inserta un músculo que es respiratorio, se llama escaleno anterior. Después tenemos la segunda costilla, es una orientación más oblicua, ¿sí? Está más oblicua pero menos verticalizada que el resto. Es un intermedio. Y ahí se inserta el escaleno posterior y la característica que tiene esta segunda costilla es que no tiene canal costal. Y las últimas dos, la onceava y la doceava, no tienen la tuberosidad costal que habíamos visto en las características generales del hueso, y la última no tiene el canal costal para el paquete vasculo nervioso, arteria, vena y nervio costal, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos acá? Esto es una vista anterolateral de mi caja torácica. Tenemos, esta es la escápula, clavícula, como se inserta en el esternón pintado en rojo. En azul tenemos el cartílago costal y después tenemos las costillas que se insertan atrás en la columna vertebral. Esto es una vista superior, ¿sí? De una sección de la caja torácica, donde tenemos la vértebra dorsalotorácica, ¿sí? Cuerpo, apófisis transversa, apófisis espinosa, apófisis transversas, agujero vertebral, ¿sí? Cabeza, tubérculo, cuerpo de la costilla, se articula con el cartílago y esto que está en rojo es el esternón, ¿sí? Acá tenemos las partes de la costilla, cabeza, cuello, cuerpo. Bien, ¿cómo articulan las costillas y las vértebras? ¿Sí? La cabeza de la costilla articula con las fosas articulares de las vértebras adyacentes, ¿sí? O sea, articula parte con la vértebra de arriba y parte con la vértebra de abajo, teniendo en cuenta que esta sea la cabeza costal. ¿Sí? A ver si lo vemos acá. Acá. Ven que justo llega en la unión entre una vértebra superior y una vértebra inferior. Entonces articula parte con la vértebra de arriba y parte con la vértebra de abajo. Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Esta articulación se llama costo transversaria. ¿Por qué? Porque esas fositas están en las apófisis transversas de las vértebras. Eso cuando veamos la parte vertebral lo vamos a ver bien como accidente óseo. Y después tenemos la costocondral, que es la que se produce entre quién, entre la costilla y el cartílago. ¿Sí? ¿Qué es esto que está... Si lo vemos en un dibujo, esperen que me fui. Acá. Esto de acá. Costo, ¿sí? Condral. Después tenemos la costotransversaria, que es entre las apófisis transversas, ¿sí? Y el tubérculo de la costilla, y la costovertebral, que es la que se produce entre el cuerpo y la cabeza de la costilla. Entonces tenemos estas tres zonas de articulación que la podemos ver en este dibujo. ¿Sí? Esta zona de acá de unión, esta zona de acá de unión, y esta zona de unión, y esta la articulación con el esternón. Esas son las articulaciones entre los huesos que me conforman la caja torácica. Bien. Tenemos la articulación esterno-costal, que era la última que no había nombrado, las características, y acá es importante esto. De la primera a la séptima costilla articulan en forma directa, por eso se llaman verdaderas. ¿Sí? Octava, novena y décima articulan a la séptima mediante un cartílago común. Y onceava y doceava son las que quedan flotantes. Vamos a hablar un poquitito de los músculos del tórax. Ya hablamos de las paredes óseas. Esternón, cartílago costal, costillas, columna vertebral dorsalotorácica. Articulación, costo vertebral, costo transversaria, ¿sí? Costo condral y condroesternal. Todo esto va a estar unido por músculos. ¿Qué tenemos? Los músculos intercostales. Los nombramos cuando vimos músculos respiratorios, ¿sí? Hay dos intercostales, los internos y los externos. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la dirección de las fibras. Los externos se dirigen hacia abajo y hacia adelante las fibras y los internos hacia abajo y atrás. ¿Sí? Si se fijan, estos que están acá afuera serían los externos y estos que están así los internos, ¿sí? Miren la diferencia en las fibras. O sea, los internos son los que están para adentro, los externos son los que están para afuera, ¿sí?
Bien, acá tenemos los intercostales, ¿sí? Miren los internos cómo se dirigen y miren los externos, serían como así. Así unos y así otros. Bien. Después, ¿qué tenemos? Músculos superficiales y profundos en el tórax, ¿sí? Los superficiales tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor y el serrato mayor. Músculos que participan en la inspiración. Pectoral mayor, se inserta 2/3 de la clavícula, cara anterior del esternón, 6 primeros cartílagos costales y aponeurosis del recto mayor y converge en la corredera bicipital en el húmero, en el brazo. Este sería el pectoral mayor. Fíjense, clavícula, esternón, vaina de los rectos acá abajo y converge en la corredera bicipital, va hacia el brazo y converge en el húmero, ¿sí? En un accidente se llama corredera bicipital. ¿Por qué la diferencia entre este que vemos acá y este que vemos acá? Porque en este tenemos el brazo levantado y el músculo se va hacia arriba. En este tenemos el brazo en posición anatómica y se orienta hacia la corredera bicipital que se encuentra aquí. Bien. Después que tenemos el pectoral menor. El pectoral menor está por debajo del pectoral mayor y va desde la apófisis coracoides, ¿sí? Hasta la cara externa de cuarta, quinta y tercer costilla. Sería esta, esta y esta. Y apófisis coracoides, ¿sí? ¿Lo ven? Después tenemos el serrato, que es un músculo lateral, ¿se acuerdan? ¿Y qué tenemos? Se inserta, ¿sí? Por detrás en los bordes vertebrales del omóplato y termina en la cara externa de las 10 primeras costillas, o sea, cubre toda la cara lateral del tórax. Y después tenemos los músculos abdominales, que forman parte de lo que llamamos prensa abdominal. ¿Por qué los nombramos? Porque estos músculos abdominales, hay parte que llega hasta el tórax y participan en la expiración forzada. ¿Sí? Tenemos el oblicuo mayor, que va en la cara externa de las 7 u 8 últimas costillas, ¿sí? Después termina formando parte de qué cosa, de la pared abdominal anterior. Después vamos a ver cómo se inserta abajo. El recto mayor, ¿sí? Que se inserta en el quinto, sexto y séptimo cartílago costal, y de ahí va hasta el pubis. Y acá tenemos el recto y oblicuos. ¿Lo vemos? Todo esto forma parte de la prensa abdominal y todos estos músculos van a participar en la expiración forzada. Bien. Después tenemos el diafragma, ¿sí? Músculo delgado, aplanado, ¿sí? Separa la cavidad torácica del abdominal. Y la característica que tiene es que tiene forma de bóveda. Cuando nosotros nos miramos al diafragma, va a tener dos partes. Va a tener una parte central o tendinosa, ¿sí? Y una parte periférica o carnosa. Y a su vez, la porción periférica carnosa se divide en tres partes. Una posterior o vertebral, periférica costal y anterior o external, relacionada con quién se relaciona. Esperen que se los voy a mostrar en un dibujo acá. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos, esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería lateral. Esta parte que está pintada en blanco es el centro frénico. En el diafragma hay hiatos, que son agujeros que permiten el pasaje de estructuras desde ¿dónde? Desde la cavidad torácica hacia el abdominal y viceversa. En la parte central o tendinosa tenemos esta estructura que se llama hiato de la vena cava inferior. Y ahí pasa la vena cava desde la cavidad abdominal hacia el tórax. Y después tenemos esto que está pintado, ¿sí? Como de rojito, que es la porción carnosa. La porción carnosa se divide en anterior, ¿sí? O external, las laterales que se llaman costales y la posterior que se llama vertebral. ¿Qué nos importa? Que en la porción vertebral, o sea, en la posterior, va a pasar el esófago por el hiato esofágico y va a pasar la aorta por el hiato aórtico. Entonces, los hiatos son agujeros que hay en el diafragma que permiten el pasaje de estructuras. Recuérdenlo porque hay patologías que afectan estos hiatos. Bien, acá tenemos cómo se saca una radiografía de tórax póstero anterior, ¿sí? Y la imagen. ¿Qué tenemos acá? Estas son las clavículas, ¿sí? Esta es la primera costilla, si se fijan es muy distinta al resto. Acá se ve parte de qué cosa, de la tráquea, o sea, se ve parte de la vía aérea, ¿sí? Esto sería esternón superpuesto con, ¿qué? Con las estructuras del mediastino. Y acá tenemos los distintos arcos costales. Recuerden, las primeras 7 verdaderas, las últimas falsas, de las últimas 2 son flotantes. Otra radiografía póstero anterior, una vista anterior. Y bueno, y eso es todo por hoy.